Gracias, Dani. Le damos la bienvenida al doctor Gigena Parker para dar cuenta de esta situación tan delicada desde lo económico, lo político, lo social y en ese marco la prevención de las adicciones, ¿no? Cuando hay tanta conflictiva en las familias por el temor de perder el empleo, porque no alcanza el sueldo o porque ya perdieron el trabajo, ¿cómo estar atentos a esos adolescentes que tal vez están coqueteando con algo que después implique una adicción, ¿no? ¿Cómo prevenir en un contexto tan complicado? Gracias por venir. No, muchas gracias. La verdad que, como todo, no es fácil en un contexto de crisis, pero también es una oportunidad para que los padres, las madres que están muchas veces en contacto con el sufrimiento cotidiano, se replieguen como familia a ese ámbito protector y seguro y bueno, tendrán que hacer sus diálogos para prepararse a las dificultades. Y una de las formas de prepararse es, ¿cómo afrontar todo esto? Y afrontar con la evasión que significa el consumo cualquier comportamiento adictivo que tiene esa característica, ¿no? De un alivio temporario, un alivio inmediato, que muchas veces, en muchas crisis hemos tenido desafortunadamente un aumento significativo de los comportamientos adictivos y otros comportamientos como la violencia, ¿no? Porque lamentablemente funcionan como una distracción de lo que a uno le está pasando, pero cuando uno no transita lo que le pasa y no aprende lo que le pasa y no está 100% alerta para tomar las decisiones que hay que tomar para transitarlo, bueno, termina siendo algo que después acumula y a largo plazo lo padece. Entonces, como básico a los padres, yo siempre digo, y ahora que tuvimos el UPD el último primer día y viene el calendario de todo este tipo de eventos que antes no teníamos, pero bueno, ahora están y son un riesgo y un peligro, traer la evidencia científica y decir qué es lo que funciona a los padres. Pues son cosas simples que quizás algunos por ahí empiezan a pensar que no lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer aunque crean que no funciona. Por ejemplo, desaprobar el consumo de alcohol y otras drogas. ¿No? Por ejemplo, se les baja el precio, ¿no? Y sí, a veces, y sí. Son la puerta de ingreso a otras. Y sí, porque también existen esas normas sociales que a veces todos funcionamos regulados por esas normas sociales y bueno, todo lo hacen. O los otros padres le dejan tomar en la casa, los otros padres le permiten hacer fiestas con alcohol. O lo hacen en casa, no pasa nada. O lo hacen en casa y no pasa nada. O en el caso de la marihuana, ¿no? Bueno, es legal. Conozco personas que son famosas y que consumen y no les hace nada. O, por ejemplo, que es natural. Son mitos, porque que sea natural... Hoy dudamos que sea natural con los transgénicos, toda la manipulación genética para que tenga más la droga activa, lógicamente, en el desarrollo. En un chico, un adolescente con su cerebro en desarrollo que termina de madurar a los 25 años, es un desastre que consuma una droga que va a alterar el desarrollo. ¿Cómo va a evolucionar su sistema nervioso y todo el sistema de aprendizaje? Impacta en la escuela, impacta muchas veces en la capacidad de trazar metas a largo plazo, cuando está ese cerebro inmaduro todavía. Y bueno, no significa que alguien que consumió después no tiene el mismo impacto que un adolescente. Entonces son cosas que los padres tienen que tener para hablar con los hijos. Y cuando se genera esa adicción, lo difícil que es salir. Bueno, digamos, siempre pensamos en la atención precoz o a tiempo, por eso llegar antes. Nosotros como Secretaría vamos a los barrios de Córdoba para poder, antes, en los barrios de Córdoba, por ejemplo, tenemos una mayor consulta por parte de las mujeres, mirá qué interesante. Y bueno, porque son las mujeres muchas veces las que están más sensibles a algo que está pasando y quizás los varones, esto es lo que vemos en nuestros datos, lo minimizan, bueno, como vos decías, le bajan el precio. Y hay una evidencia fundamental. No reaccionar ante o percibir el riesgo de este comportamiento es un problema porque va a aumentar la probabilidad de que tu hijo o tu hija tengan un problema con las drogas si vos no estás completamente conectado con el riesgo de lo que significa, por ejemplo, emborracharse los fines de semana. En esta encuesta que hicimos junto con el CONICET, se sumaron, eso fue maravilloso, más de 1.300 padres de chicos entre 3 y 18 años. La enorme mayoría de los padres dijeron que era muy riesgoso que los hijos se emborrachen.
Y eso lo vimos en el último primer día, que muchas escuelas nos dijeron que llegaron la mayoría de los colegios tuvieron libre de incidentes, no tuvieron que llamar a los padres para que buscaran un chico alcoholizado. Estoy completamente convencido de que fue porque muchos padres le han dicho que no a esos chicos. No, le han no hay que advertido del normalizar riesgo. este tipo de Exacto. prácticas, ¿eh? Y sí. No hay que institucionalizarla, sí hacerla, pero tratar de evitar este tipo de consumos. Doctor, muchísimas gracias. Y por último, el consejo, ¿cuál es? Observar, mirar, estar atentos, hablar, dialogar. Son consejos comunes, sencillos, súper conocidos, pero a veces no se aplican. Como todo hay que repetir, y más en esta población, los jóvenes, nuestros hijos, que requieren esa repetición. Como le dije, no aprobar el consumo de alcohol, desaprobar y de drogas, ¿no? Y tener argumentos buenos para rebatir quizás los argumentos que nos van a dar, lógicamente. Segundo, comunicarnos con otros padres, ¿no? Y los docentes para estar preparados frente a circunstancias que a veces nos desafían, ¿no? Si un papá autorizó, hablar con ese papá, dice, es así, ¿cómo fue? Para ponerse de acuerdo, eso es absolutamente clave. Y destinar el tiempo para escuchar. Y también conectar con el mundo y qué es lo que quieren los jóvenes, porque en definitiva esa autoridad, digamos, solamente en las crisis, solamente para castigar o para impedir algo, nos quita legitimidad. Entonces es importante poder comunicar de una manera saludable y no tener miedo de decir que no. Muchísimas gracias, súper amable como siempre. No, gracias a ustedes. Aquí estaba entonces el tema de la drogadicción en la Crónica Central y demás.